Buenas tardes. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Buenas tardes, doctora. Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces empezamos con la clase teórica. Hoy día vamos a hablar de neoplasias dérmicas. Yo soy la doctora Denise Manrique, trabajo en el Hospital Rebagliati. Bueno, por neoplasias a nivel dérmico, los definimos como los tumores que se desarrollan como resultado de la proliferación de cualquier componente de la piel, uno o más de ellos, y puede tener un comportamiento benigno o maligno, ¿no? Vamos a clasificarlos entonces en tumores benignos y tumores malignos. Las neoplasias benignas también se dividirán de acuerdo a la estructura que está comprometiendo, ¿no? Tenemos tumores epidérmicos, el más común la queratosis seborreica, pues tenemos otros como el cuerno cutáneo, el nebus epidérmico, etc. De todos estos vamos a revisar la queratosis seborreica por ser el tumor dérmico más común en general, ¿ya? Luego podemos tener dentro de los tumores benignos los tipo quistes. Ahí tenemos el quiste epidérmico, el quiste de Emilio, el quiste triquidimal. Luego tenemos los tumores melanocíticos, también son muy comunes. Tenemos el nebus adquirido común y el nevo melanocítico congénito. Otra categoría son los tumores anexiales. Tumores anexiales benignos también es bastante común la hiperplasia sebácea. Cingomas también son comunes de ver en algunas personas. El tricoepitelioma ya más raro. Dentro de los tumores vasculares o de origen vascular tenemos el hemangioma. El hemangioma infantil también es frecuente de ver en la edad pediátrica. El granuloma piógeno, que es otro tumor reactivo bastante común también. Y bueno, como se afecta cualquier componente de la piel, pues puede haber tumores de origen neuroendocrino, muscular, adiposo, etc., ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de los tumores benignos que vemos en la piel, ¿no? En esta imagen vemos las queratosis seborreicas. Queratosis seborreica es muy común en cualquier adulto de más de 50 años. Probablemente encontremos alguna queratosis seborreica y se confunde mucho con nebus, ¿no? Se asustan mucho los pacientes porque piensan que son lesiones névicas o melanocíticas de reciente aparición y pueden confundirse con neoplasias, ¿no? Malignas. Luego en esta otra imagen tenemos la imagen típica de un granuloma piógeno, que es un tumor reactivo que aparece por proliferación vascular en una zona de la piel que ha sufrido una injuria, ¿no? Una punción generalmente. Frecuente en embarazadas, en niños, también es frecuente verlo cuando tenemos la uña encarnada en un costado, en el borde lateral de la uña, ¿ya? Y se caracteriza por ser esta pápula rojiza que tiene un borde típico, como un pliegue en la base, que permite hacer el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un cuerno cutáneo, que también es una tumoración benigna común, y el cuerno cutáneo en la base puede tener una patología benigna o maligna, ¿no? En la base puede ser una queratosis, puede ser una verruga, en la base puede tener un carcinoma epidermoide también, así que es importante siempre estudiar histológicamente los cuernos cutáneos. Los nuevos melanocíticos, ¿no? Los lunares, comúnmente llamados lunares, los lunares, como vemos en esta imagen, en el rostro pueden ser, bueno, son de varios tipos, pero en el rostro estamos viendo el nevo melanocítico intradérmico o mixto, ¿no? Que tiene un componente dermal y del epidermis y que se ve este tipo de lunar típico en el rostro, ¿no? Que a veces tiene un pilito. En esta otra imagen de un niñito estamos viendo un típico hemangioma infantil en la frente, ¿no? El hemangioma puede ser plano o puede ser también así palpable. Y acá estamos viendo un ejemplo de un quiste epidérmico, que también la vamos a ver como una masa de color piel o amarillenta y que tiene un poro central. ¿Ya? Hablemos un poquito de queratosis seborreica, ya que viene a ser la neoplasia benigna más común. Aparece en la cuarta década de la vida.
pueden ser solitarias, pero generalmente a medida que pasan los años van a ser múltiples. Pueden examinar ustedes a sus abuelitos, ¿no? A las personas mayores de su casa, y van a encontrar definitivamente alguna que otra queratosis seborreica, ¿no? Pueden ser pigmentadas o pueden ser de color piel. En las personas de fototipos claros pueden tener color piel, pero en los fototipos latinos, fototipo 4 o 5, vamos a verlas usualmente queratosis pigmentadas, ¿no? La superficie es rugosa, aterciopelada o verrucosa. Importante, las queratosis nunca aparecen en mucosas, no aparecen en palmas ni plantas. O sea que si vemos algo que parece una queratosis en estas áreas, pues no lo es. Hay que investigar qué es, ¿ya? Y otro motivo importante por qué conocer las queratosis, porque pueden simular neoplasias melanocíticas. Entonces hay que, con la práctica, ir conociéndolas para que no nos confundamos después con algún melanoma, que eso es lo importante, ¿no? Saber diferenciar. Acá tenemos imágenes de algunas queratosis. Como les digo, pueden tener distintos colores, color piel o marrón hasta oscura, bastante negruzca, las hemos visto. Pero esta superficie rugosa, queratósica o verrucosa es la que nos va a hacer el diagnóstico. Y cuando ya usamos el dermatoscopio, que es un elemento que nos sirve para ver una estructura más definida de estas lesiones, pues vamos a ver unas características que nos hacen el diagnóstico bastante fácil. En cuanto a los tumores malignos, que principalmente esta clase va a tratar de tumores malignos, vamos a diferenciarlos en cáncer de piel no melanoma. Dentro de este grupo está el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. De los tumores malignos de la piel, el carcinoma vasocelular es el carcinoma más frecuente que aparece en la piel. Luego tenemos al melanoma maligno, que es de origen de melanocitos. Los tumores linfoproliferativos, los linfomas T y B, que vamos a hablar un poquito porque ya había un seminario al respecto. Los tumores vasculares malignos, ahí tenemos el angiosarcoma o el sarcoma de Kaposi. Las metástasis cutáneas, es decir, otros órganos que anidan a nivel de la piel, frecuentes ver de mama o pulmón o de riñón también. Y de otros elementos que están en la piel, hay tumores malignos anexiales, musculares, adiposos, etc. Bien, entonces vamos a revisar lesiones premalignas no pigmentarias, como las queratosis actínicas o seniles. Vamos a revisar cáncer de piel no melanoma, melanoma y un poquito de linfomas, ¿ya? Antes de entrar a revisar las neoplasias malignas, pues hay que recordar que el espectro de la onda solar o de la luz solar tiene varios componentes, ¿no? Y justamente son los ultravioletas los que tienen mayor inferencia en lo que es la producción del carcinoma en general de los cánceres de piel, ¿no? Estamos hablando del cáncer de piel no melanoma y del cáncer de piel tipo melanoma. Entonces, este gráfico que les sirva para ver que el espectro solar no solo incluye la radiación ultravioleta, sino que también incluye la radiación visible, la luz visible y los rayos infrarrojos, que también tienen cierta influencia porque, como ven, atraviesan todas las capas de la dermis, pero sobre todo para causar fotoenvejecimiento y para causar hiperpigmentaciones, ¿no? Entonces vamos a recordar que las ultravioletas UVB, UVA y UVC, que se queda retenida por la capa de ozono, pues son las que más influencia tienen en la producción de los dímeros que se ocurren en el ADN del queratinocito y que llevan a la formación del carcinoma epidermoide, sobre todo. Y que tenemos un factor de protección natural, ¿no? Todos. Este factor de protección natural va a ser mayor a medida que el fototipo sea más oscuro, ¿no? Entonces, Fitzpatrick dividió los tonos de piel en fototipos para evitar hablar de aspectos raciales. Y entonces tenemos 6 fototipos. El fototipo 1 es aquella piel bastante blanca, generalmente son los pelirrojos, pecosos, de ojos verdes, hasta el fototipo 6, que son las pieles bien oscuras, ¿no? Piel
con cabello, ojos negros, ojos cafés y cabello negro, ¿no? Pasando por todo el espectro del medio. Lo importante es que los fototipos 1 y 2 nunca se broncean, solo se queman, solo se insolan, ¿no? A partir del fototipo 3, 4, 5 y 6 pueden llegar o sea, empiezan a broncearse, ¿no? Y eso es importante para diferenciarlos, siendo los fototipos 1 y 2 los que tienen mucho mayor riesgo de producirse cáncer de piel en estos pacientes. Bien. Hablemos de una lesión premaligna, que es la queratosis solar, también se le llama queratosis actínica o queratosis senil. La vamos a ver como una lesión rugosa, que puede ser múltiple o puede ser única, pero va a estar localizada en zonas fotoexpuestas, ¿no? Hablamos de rostro, cuero cabelludo, orejas, esas son las zonas donde más se produce, dorso de manos, cuello, esas son las zonas de mayor presentación. Los pacientes más mayores, zonas de escote, también podemos verlo. Antebrazos, ¿no? Cuando veamos queratosis actínica, pues estas no salen por una simple exposición, sino salen por la exposición solar de larga data y por lo tanto van a estar acompañadas de otras lesiones de fotodaño, atrofia cutánea, dilatación o telangiectasia de vasos, ¿no? Cambios pigmentarios, etc. Si hacemos una biopsia, lo que vamos a encontrar es una epidermis hiperqueratósica con un infiltrado linfocitario, células plasmáticas y eosinófilos en la dermis, ¿no? Más o menos se cree que el 10% de estas queratosis pueden sufrir transformación a carcinoma epidermoide. Un tercio puede tener una resolución o limitarse, es decir, desaparecer por sí sola sin necesidad de tratamiento. Y el resto se va a mantener como queratosis actínica a lo largo de la vida del paciente. Como no sabemos cuál de ellas tiene más riesgo de malignizarse, lo que hacemos es tratarlas todas. Y el tratamiento incluye el uso de quimioterapia tópica como 5-fluoruracilo o imiquimod, ambos al 5%. Se puede usar también diclofenaco en gel al 3%, pero lo que más utilizamos es la crioterapia, ¿no? También se puede utilizar otros métodos destructivos, como hacer una electrocauterización o terapia con láser ablativo, también es útil, ¿no? Pero lo más práctico de utilizar es la crioterapia. Aplicamos nitrógeno líquido en estas LES y por una quemadura por frío vamos a eliminar la lesión. El tratamiento también incluye las medidas preventivas, obviamente, ¿no? Explicarle al paciente que esta piel ha recibido demasiado fotodaño, demasiada fotoexposición y por lo tanto requiere pues métodos físicos y métodos químicos como fotoprotectores solares para que no vuelvan a salir las lesiones. Pasemos ahora a lo que es cáncer de piel no melanoma, ¿no? Este va a ser más frecuente en países con alto índice de radiación y población con fototipos claros, ¿no? Estamos juntando los dos factores de riesgo. Este país, que tiene alta radiación y pacientes con fototipos claros, es un ejemplo, es Australia, ¿no? Por eso es que en Australia es donde se reportan los más altos índices de cáncer de piel, tanto no melanoma como melanoma. La gran mayoría de estos casos va a corresponder al carcinoma vasocelular, pero un tercio de ellos va a ser el carcinoma epidermoide, ¿no? Lo bueno de esto es que el carcinoma vasocelular tiene mucho mejor pronóstico y una más fácil resolución con tratamientos quirúrgicos. El predominio es de varones en relación a las mujeres. Se cree que por mayor exposición, generalmente que sufre el varón por la exposición laboral, etc. Y la gran mayoría de casos se va a presentar en personas mayores de 65 años. En general, es una patología que tiene buen pronóstico. Hay menos del 10% de riesgo de metástasis. Cuando hablamos de riesgo de metástasis, hablamos de carcinoma epidermoide. El carcinoma vasocelular es extremadamente raro que dé metástasis. Y la sobrevida a 10 años es muy buena. Carcinoma vasocelular, la sobrevida a 10 años es más del 95%. Epidermoide baja un poquito. ¿Qué factores etiopatogénicos encontramos? La radiación solar es lo principal, asociado al fototipo, como hemos dicho,
Para la producción de carcinoma epidermoide también se puede pensar en radiación ionizante, los que han recibido radioterapia u otro tipo de radiaciones. La exposición a agentes químicos como el arsénico. La exposición a arsénico produce bastante riesgo de epidermoide. En las cicatrices o en las úlceras crónicas, posquemaduras o úlceras varicosas crónicas que tienen varios años de evolución, también pueden sufrir malignización y aparecer un carcinoma epidermoide en estas lesiones. Y bueno, factores hereditarios, ¿no?, que pongan al paciente en riesgo de tener estas neoplasias. El carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en humanos. La localización exclusiva es en la piel. Nunca vamos a ver vasos celulares en las mucosas y tampoco afecta las palmas ni las plantas. Eso es extremadamente raro. Hay que recordar que mejor que no sucede esto. Existen varias formas clínicas, pero las más frecuentes son la forma nodular y la forma superficial. Cuando se presenta esto hay que valorar si está localizado en una zona de alto riesgo, ¿no?, como la zona nasogeniana, ese triángulo que tenemos ahí en la nariz, la zona periocular, en las orejas y el cuero cabelludo. Ahí son zonas de alto riesgo por la recidiva principalmente, ¿ya? Cuando hacemos el estudio histológico, el diagnóstico se va a dar por la presencia de nidos de células basaloides y los tratamientos, principalmente el tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica con un margen mínimo de 4 milímetros. También en algunos casos se puede hacer la criocirugía, curetaje y electrodesecación también. Estos últimos se deben utilizar solo si estamos frente a carcinomas vasocelulares superficiales, ¿ya? Cuando ya son invasivos, la extirpación quirúrgica es lo prioritario. Entonces, aquí tenemos una variante que es la variante superficial clínica. Esta variante es clínica, ¿no? Entonces vamos a ver, es importante conocerla porque puede simular otras patologías, ¿no? Puede simular una enfermedad de Payet, puede simular una psoriasis, una patología inflamatoria, ¿no? Recuerdo mucho un caso de una paciente joven que tenía una lesión en el dorso de la nariz y la asumieron como una dermatitis por fotocontacto y alguien le indicó un corticoide tópico. Entonces ella se empezó a aplicar el corticoide y lo que hizo con el corticoide fue hacer que la lesión creciera mucho más rápido. Se extendió y se extendió como una placa en alas de mariposa, ¿no? Entonces la paciente seguía yendo a distintos dermatólogos o médicos para que la atiendan y todos veían una placa grande en el centro de la cara y nadie se imaginó que esto podía ser un carcinoma vasocelular. Lo que hacían era decetar más corticoides, antihistamínicos, y empezaron a hacerle inclusive estudios para lupus, pensando de que la paciente tenía un lupus con un eritema malar en alas de mariposa. Finalmente a alguien se le ocurrió hacerle una biopsia da mucho tiempo y resultó que era un carcinoma vasocelular superficial, ¿no?, ayudado por los tratamientos extendido prácticamente en toda la zona centrofacial. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas lesiones que pueden imitar dermatosis o dermatitis. Si vemos que una lesión que pensamos que es una dermatitis y ya le hemos pautado un tratamiento para dermatitis con antihistamínicos o esteroides y no mejora, pues el índice de sospecha de que sea otro tipo de lesión es importante, ¿ya? Entonces se va a presentar como placas eritematosas o eritematoescamosas. Algunas pueden tener aspecto cicatrizal, esclerosas o tróficas, ¿ya? Y se va a ver en tronco, en las piernas de las mujeres y va a tener tendencia a la recidiva. La forma morfeiforme es una forma especial clínica del carcinoma vasocelular y esta sí se ve un poco más atrófica, más como una cicatriz, ¿no? No es tan eritematosa, es más indurada cuando uno la palpa, ¿no? Y no tiene las características típicas del carcinoma vasocelular. Estas sí son formas bien agresivas, invaden rápidamente a profundidad. Estas son las que estos subtipos son los que tienen riesgo de recidiva y riesgo de que el paciente no pueda controlar la enfermedad. Ahí tenemos algunos ejemplos. Otra forma de carcinoma vasocelular es la forma ulcerada, ¿no? Esta se presenta ulcerada desde el inicio
infiltra y destruye los tejidos vecinos, y también hay una forma que se llama la forma nódulo ulcerosa, que empieza como un nódulo que rápidamente se ulcera en el centro y va a presentar unos bordes elevados, duros, con superficie brillante y con telangiectasias, que a este borde comúnmente le llamamos borde perlado, porque tiene ese brillo especial, ¿no? El carcinoma vasocelular en fototipos oscuros tiende a ser pigmentado, ¿no? Es frecuente en nuestro medio, es más del 20% de pacientes presentan este carcinoma vasocelular pigmentado. En otros medios es menor, ¿no? Pero lo que vamos a ver es las características de una lesión nodular que puede tener ese borde perlado que hemos mencionado, pero que en general va a presentar pigmentación. Cuando lo vemos a la dermatoscopía, pues ver unas características especiales, que son unos nidos azules, grises, o unas estructuras diferentes, que le han llamado estructuras en rueda de carro o en hoja, y eso nos puede orientar hacia el diagnóstico para diferenciarlo de un melanoma. La histología en general de la gran mayoría de los carcinomas vasocelulares presenta estas células o acúmulos de células formando estos nidos basaloides que vemos acá. Estos nidos con estas células que parecen de la capa basal son los nidos basaloides que se encuentran y que son motivo de hacer diagnóstico de esta patología. También ayuda a ver esta retracción que se ve alrededor de los nidos, este espacio libre que se ve alrededor de los nidos, que se llama cleft o espacio de separación, y este espacio es típico también de ver alrededor de estos nidos y también nos orienta hacia el diagnóstico. Cuando pues hay riesgo, ¿no? En estas neoplasias, ¿no? Cuando presenta metatipia, es decir, distintos tipos de células dentro del infiltrado celular. Esto podría llevarnos a pensar que esta patología, que aunque es muy raro, pueda presentar metástasis, ¿no? Entonces los tipos infiltrativos, los que y ya llegan, hemos visto carcinomas vasocelulares, hemos visto fallecer pacientes por carcinoma vasocelular, sí, es muy raro, pero implica un alto grado de ignorancia del paciente, de la familia, o muchas veces de dejadez prácticamente, con los cuales presentan tumores de larga data, de muchos años, de más de 5 años, que han infiltrado el cuero cabelludo, generalmente en pacientes pues que no son bien cuidados, que no están muy alerta con ellos mismos, y esto avanza, pues. Entonces, si son tipos histológicamente infiltrativos, que tienen invasión perineural, que tienen una ulceración extensa, ¿no? Los que salen sobre cicatriz recaída, es decir, esos son los que tienen más riesgo, ¿ya? El diagnóstico, vamos a ver la clínica característica, ¿no? Ese borde elevado en la periferia, ese borde perlado nos orienta bastante. También para el diagnóstico es importante los hallazgos dermatoscópicos, ¿no? Acá vemos a una doctora que está usando su dermatoscopio para ver. En las prácticas les mencioné que el dermatoscopio que usamos nos aumenta hasta 10 veces la visión, lo magnifica hasta 10 veces, o en algunos casos los dermatoscopios institucionales como el que tenemos en el hospital pueden magnificar 50, 100 veces, ¿no? Una lesión. Entonces una lesión que se ve como una manchita que se ve acá, con el dermatoscopio le vamos a ver esas estructuras que les mencioné en rueda de carro, ¿no? O en hoja, y que son típicas de un carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces ya una lesión pigmentada, no vamos a sospechar melanoma, vamos a poder hacer una biopsia tranquilos, sabiendo que es un vasocelular, ¿no? En la clínica también nos va a contar que estos pacientes tienen un crecimiento muy lento. Hay muchos pacientes que tienen las lesiones años. Hoy vimos a una abuelita que tenía una lesión 10 años, ¿no? Y como ha ido creciendo tan lentamente, pues no les preocupa tanto a los pacientes, ¿no? La gran mayoría va a ubicarse en el rostro, zonas fotoexpuestas, y siempre hay que hacerle una biopsia para confirmar, ¿ya? En el tratamiento, el objetivo principal va a ser la eliminación completa, pero con resultados cosméticos aceptables. Estamos hablando de que es una patología que no necesariamente pues,
no tiene mortalidad, por lo tanto hay que priorizar la salud, pero también teniendo en cuenta los resultados cosméticos, ¿no? Y otros procedimientos que se pueden hacer, tenemos curetaje, electrodesecación, criocirugía. Lo ideal es hacer una extirpación quirúrgica con márgenes, y cuando estamos en patología o neoplasias que tienen alto riesgo, ya sea por las características histológicas de la biopsia, ya sea por la localización, está en la oreja, está alrededor de en los párpados, etcétera, o es una recidiva o es un subtipo agresivo como el morfiforme, lo ideal es hacer una cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía convencional nos permite estudiar los márgenes histológicos, requiere anestesia, va a dejar una cicatriz, hay que hacer los cortes de acuerdo a las líneas de tensión de la piel para no dejar cicatrices anestéticas. Y si el tumor tiene menos de 2 centímetros, lo ideal es hacer un margen de seguridad entre 3 y 4 milímetros y dejar bordes histológicos libres, ¿no? Dejando este margen, el más del 95% de los bordes van a ser libres. El corte en profundidad debe llegar al celular subcutáneo, tratar de llegar al celular subcutáneo en la mayoría de casos. Cuando estamos frente a esos factores de riesgo que hemos mencionado, vamos a hacer lo que se llama la cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? Es una técnica para tumores de alto riesgo y consiste en extirpar la lesión en pasos, ¿no? Progresivos, ¿no? Entonces, se saca la lesión, los cortes no son perpendiculares a la piel, sino medios oblicuos, y permite que durante el acto quirúrgico se puedan ir evaluando los bordes e ir ampliando los bordes de acuerdo a donde siguen comprometidos histológicamente, ¿no? Entonces, nos va a permitir un examen 100% de la histología de los márgenes. Eso es importante para algunos tipos de lesiones. Y entonces, una lesión pequeña, que podría ser esta, puede terminar dejando un defecto muy grande, ya que histológicamente siguen comprometidos, aunque clínicamente no se demuestre que estaba ahí la lesión, ¿no? Requiere bastante entrenamiento en cirugía, porque dejan defectos muy grandes que deben ser cubiertos por colgajos o por injertos, y el personal tiene que estar entrenado en hacer ese tipo de cierre. Puede demorar bastante esta cirugía porque como se mandan márgenes y si siguen saliendo afectados, se sigue ampliando los márgenes, puede demorar 3, 5 horas, inclusive 10 horas, dependiendo del tamaño del tumor que se está operando. Esto ya lo hemos mencionado, los sitios que son más de mayor riesgo y los procedimientos que no son quirúrgicos, ¿no? Hemos tenido pacientes muy ancianos que no pueden ser sometidos a cirugías, que tienen factores de riesgo cardiovascular o riesgo quirúrgico muy alto, y en esos casos hemos preferido hacer otros tipos de terapias, ¿no? Puede usarse radioterapia, interferón intralesional. En otros lugares, en el Perú no hay, pero también se puede utilizar la terapia fotodinámica, que sirve en este tipo de tumor, pero cuando no hay mucha pigmentación. Finalmente se puede usar quimioterapia, retinoides, imiquimod, etc. Bueno, la radioterapia, como hemos dicho, mayores de 60 años, cuando hay lesiones extensas de difícil reconstrucción quirúrgica, y en localizaciones especiales, a veces que va a dejar mucho defecto, también se puede utilizar. Y otros métodos. ¿Qué es importante? Saber cuáles de estos métodos nos van a permitir el estudio de márgenes. Eso es importante porque solo viendo el estudio de márgenes nosotros vamos a tener cierta certeza de que estamos liberando al paciente de la enfermedad, le estamos dando una opción curativa, ¿no? Entonces, solo la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs nos van a brindar ese estudio de márgenes. Las demás, no. Vamos a destruir la lesión, vamos a hacer curetaje y probablemente no vamos a ver cómo quedó el estado de los márgenes, y vamos a requerir seguimiento del paciente a largo plazo, ¿no? En general, sí, estos pacientes los seguimos 5 años para, si es que hay un cuadro de recidivas, lo detectemos temprano y podemos hacer un diagnóstico y tratamiento temprano. Muy bien. El pronóstico en general es bueno del carcinoma vasocelular y en general también del carcinoma epidermoide, aunque pues ahorita vamos a ver
podría tener un poquito más de complicaciones, ¿no? Recurrencia, 20 a 30% posibilidades de hacer un segundo carcinoma vasocelular u otro cáncer cutáneo, y por lo tanto estos pacientes deben tener un control dermatológico semestral de cuerpo entero, ¿no? Idealmente. El carcinoma epidermoide o espinocelular, este sí afecta a las mucosas, a diferencia del carcinoma vasocelular, ¿no? Se puede afectar la piel y las mucosas, ¿ya? Este puede ser localmente invasivo, pero sí puede dar metástasis, ¿no? En mayor porcentaje. La principal causa de esta neoplasia es la radiación ultravioleta, ¿ya? Eso hay que tener presente, sobre todo la ultravioleta A. Bueno, clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Una lesión que nos puede simular una queratosis actínica, es decir, una placa eritematosa con escama superficial o superficie áspera, puede ser ya un carcinoma epidermoide, ¿no? Pero usualmente lo vamos a ver como lesiones con una superficie hiperqueratósica, es decir, lesiones que son muy ásperas al tacto o que se presentan como cuernos cutáneos, ¿ya? También se pueden presentar como lesiones ulceradas, infiltradas, como vemos aquí en el labio, afectando una semimucosa. En la histología, lo que va a caracterizar al epidermoide son la presencia de las perlas córneas, que son células que rodean un centro de queratina, y el tratamiento de preferencia debe ser quirúrgico, con márgenes de seguridad más amplios que en el vaso celular, 5 y 10 milímetros, ¿no? Una forma in situ de presentación del carcinoma epidermoide es la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen se va a presentar como placas eritematosas con una escama superficial, ¿no? Como vemos acá, o a veces con una superficie aterciopelada. En esta zona, como una placa eritematosa con una superficie aterciopelada, no debe estar ulcerada ni erosiva para decir que es una enfermedad de Bowen, porque es una patología superficial o un carcinoma epidermoide in situ, ¿ya? Dermatoscópicamente nos ayuda bastante el dermatoscopio para hacer el diagnóstico. Vamos a ver vasos puntiformes en línea, ¿no? Con la presencia de estas escamas, que eso hace la diferencia, ¿ya? La eritroplasia de Queyrat es una forma también de carcinoma epidermoide que se ve en la zona genital, sobre todo a nivel de genitales masculinos, y que se presenta como unas placas erosivas, eritematosas, y también es un carcinoma epidermoide in situ, ¿no? Lo bueno de estas dos, del Bowen y del Queyrat, es de que se pueden tratar con quimioterapia tópica para evitar hacer cirugías, ¿no? Si es que el diagnóstico es in situ. Bueno, pasemos a otra patología que sería el melanoma maligno. Este es un tumor maligno que se origina en los melanocitos, también tiene una alta incidencia en Australia, 15 casos por 100.000 habitantes por año. Mayor predisposición en la raza blanca, hay 2 picos de incidencia entre los 35 y los 50 años y otro después de los 65 años. Pero la incidencia se va incrementando año a año y al parecer es por los riesgos que genera la radiación, ¿no? La intensidad de la radiación, que también se viene incrementando. En su etiopatogenia, lo más importante, sobre todo para algunos subtipos de melanoma, es la radiación, la luz solar, ¿no? La radiación ultravioleta, que va a generar o poner en riesgo a las personas de tener algunos subtipos de estos melanomas. Sin embargo, en algunos otros subtipos como el melanoma acral, el traumatismo repetitivo también se ha visto como un factor desencadenante o dentro de su etiopatogenia, ¿no? Estamos hablando del melanoma que afecta a las plantas, que afecta a los dedos o que afecta a las uñas, ¿ya? Entre el 5 y 23% de melanomas se van a desarrollar a partir de un nevus previo. Es decir, que no es que la mayoría de melanomas se desarrollan de los lunares, sino que desde que nace un melanoma es melanoma, desde que es un puntito pigmentado es un melanoma, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se preocupan mucho los pacientes que tienen muchos lunares y sí, es verdad, ellos tienen más riesgo, pero en realidad una persona con melanoma puede tener una sola lesión pigmentada y es hacer un melanoma. O sea que hay que prestar mucha atención a las lesiones pigmentadas. ¿Por qué? Porque la detección temprana va a ser la herramienta más importante en el manejo. Para que tenga
posibilidad de curación una persona con melanoma, tiene que ser diagnosticado temprano. Ahorita vamos a ver esas características, ¿no? Entonces tenemos algunas variantes clínicas de melanoma como las que vemos acá, ¿no? Tenemos el melanoma extensivo superficial o de extensión superficial, que es este que se ve acá, que es el que usualmente aparece en el tronco, en los brazos, ¿no? El melanoma léntigo maligno, que es el melanoma y este es el que aparece en el primer pico etario que hemos visto. En cambio, el melanoma léntigo maligno es el que aparece en los pacientes ancianos, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y que es el que aparece en zonas de radiación crónica, como el rostro, ¿ya? El melanoma nodular, pues, es el melanoma que no tiene esa fase de extensión superficial inicial, sino que directamente empieza como un nódulo y es el más agresivo y el que mayor mortalidad tiene. Y el melanoma acral es el que aparece en las zonas acrales del cuerpo, en las palmas, en las plantas, en las uñas, ¿no? Y hay que tener consideración en nuestra población porque es una de las formas más frecuentes que vemos nosotros en el Perú. La extensión superficial se va a presentar como una placa irregular de células melanomatosas distribuidas en epidermis y dermis papilar. Primero va a tener una fase de crecimiento radial con reacción celular de tipo inmunitario y con el tiempo va a tener una fase de crecimiento vertical introduciéndose hacia la dermis. Esta en las poblaciones anglosajonas, en el hemisferio norte, es la forma más frecuente, 70% de los casos. Se ve más en el tronco, en los varones, y más en las extremidades inferiores en las mujeres. En el momento del diagnóstico, la edad promedio es de 44 años y suele ser una placa pigmentada palpable de entre 1 centímetros de diámetro, de color marrón, oscuro o policromática. Puede presentar algunas áreas claras. Y entonces, en base a este melanoma de extensión superficial, que es el más común, es que se hace este método de diagnóstico del ABCDE de los lunares, ¿no? Para tratar de identificar lesiones melanocíticas asimétricas, con bordes irregulares, con distintos colores, con diámetro incrementado y que tengan evolución, que es lo que valora el ABCDE, ¿ya? Luego tenemos el melanoma léntigo maligno. Este, como les he mencionado, se presenta en pacientes con edad, son mayores de edad, ¿no? En zonas que tienen una fotoexposición crónica, a diferencia del melanoma de extensión superficial que vemos se presenta en tronco y miembros inferiores. Son zonas que no tienen una fotoexposición crónica, sino son zonas que tienen una fotoexposición intensa intermitente. En esa zona se desarrolla el melanoma de extensión superficial, ¿ya? El melanoma léntigo maligno se desarrolla en la cara, en las orejas, ¿no? En el cuero cabelludo, en zonas de fotoexposición crónica, ¿ya? Y consiste en una lesión pigmentada que se va a observar en las áreas expuestas, cara, cuello de personas mayores. El crecimiento es lento y el pronóstico relativamente es mejor, porque realmente tiene un crecimiento muy lento esta lesión. Creo que yo en mi práctica nunca he visto una lesión de estas invasivas. Siempre la hemos diagnosticado, a pesar de que vienen en gran tamaño, la hemos diagnosticado con Breslows o en estadios superficiales, ¿no? Entonces, sí, realmente puede tener buen pronóstico si se hace un diagnóstico y una estimación completa de la lesión. El melanoma nodular, a diferencia del anterior, tiene una fase corta de crecimiento, de duración del crecimiento en forma superficial, y más bien su crecimiento vertical es rápido, ¿no? No hay respuesta celular, eso parece que tiene gran importancia, que permite la invasión de la dermis desde el comienzo, ¿no? En general es la segunda forma en frecuencia de presentación y le llamamos nodular cuando no ha asentado sobre una lesión, porque cualquiera de los otros tipos, el extensivo superficial, el melanoma léntigo maligno, con el tiempo va a formar nódulo o tumor, si lo dejamos, ¿no? En cambio, el nodular lo llamamos así cuando desde el inicio es nodular, ¿ya? Puede aparecer en cualquier localización, son bien delimitados, de color negruzco, pero también pueden no tener color, ¿no? Los melanomas amelanóticos no tienen color y suelen ser nodulares también. El melanoma acral es el que vemos más frecuentemente en nuestro medio. Inicia como una lesión tipo mácula o con una pigmentación irregular con distintos tonos y de extensión periférica.
Luego se infiltra, se vuelve queratóxica, con lesiones vegetantes o elevadas. La localización es en la zona palmar, plantar, zona subunguial, interdigital, etc. En nuestro país son las formas más frecuentes, es más, estos son casos del hospital, ¿no? Y se presenta en la población de fototipos oscuros, más oscuros, 3, 4, 5, 6, ¿no? Es una forma de presentación más frecuente en asiáticos, en africanos y en latinoamericanos, ¿no? En realidad, como vemos, está afectando zonas que no tienen exposición solar, ¿no? Porque además están protegidos por una gruesa capa de estrato córneo. Por eso es muy poco probable que la radiación ultravioleta desempeñe cierta función en la patogenia de este tumor, ¿no? Y por lo tanto, en algunos estudios hechos en asiáticos, que tienen bastante presencia de esta neoplasia, se ha encontrado el traumatismo como una causal etiopatogénica de estas lesiones, ¿no? Se ha encontrado que más o menos alrededor del 30% de los pacientes con melanoma acral reportan un traumatismo crónico o un traumatismo agudo en la zona de la lesión, ¿ya? Cuando ya el paciente llega con ulceración, con sangrado, con tumoración, con supuración, son signos de melanoma tardío, ¿ya? Es importante que se conozca esta patología en nuestro medio. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes, hemos hecho un estudio y alrededor del 15 a 20% de pacientes que llegan con el tumor tardío ha sido porque un médico les dijo que era un lunar, que era un hongo, que en la uña era un golpe, que era un traumatismo, es decir, hubo una falla en el diagnóstico temprano de un personal de salud. Entonces eso no puede pasar. Debemos conocer esta patología para desde un inicio derivar al paciente en forma adecuada, ¿ya? Claro, el 80% llegó tarde porque como persona, como paciente adulto, esto lo vemos más en adultos mayores, pero puede verse en cualquier edad, no reconoció tampoco la agresividad de esta lesión, ¿no? No lo reconoció como una patología maligna. Vio una mancha que tenía en la pierna y no se hizo ver, no se hizo tratar, ¿no? Entonces también en un 80% el retardo en el diagnóstico se debe al mismo paciente, pero no podemos permitir que haya un 20% de casos que han sido retardados por tratarlo como otra patología, como una verruga, como un lunar, etcétera, ¿ya? Debemos reconocer esta patología bien. Bien, entonces, cuando estamos frente a una sospecha de melanoma, lo primero hay que confirmar el diagnóstico con la histología, es decir, hay que hacer una biopsia inicialmente, es decir, confirmar que estamos frente a un melanoma. Por lo tanto, cuando veamos una lesión pigmentada, la hemos analizado clínicamente, si tenemos un dermatoscopio, la hemos evaluado con el dermatoscopio, y llegamos a la conclusión que podría ser un melanoma, hay que tratar de hacer una biopsia excisional, no una biopsia punch, sino una biopsia excisional, y tratar de sacar toda la lesión pigmentaria que es sospechosa con un margen de 2 milímetros. Eso es la conducta adecuada. Pero no todos los pacientes se va a poder hacer eso. Si es en el rostro, a veces es difícil sacar una lesión grande, completa, ¿no? Si es en la planta y tenemos una lesión de este tamaño, para hacer el estudio no vamos a poder sacar toda la lesión, ¿no? Entonces, en esos casos donde es difícil sacar toda la lesión pigmentada por el tamaño o por la ubicación, lo que debemos hacer también es una biopsia incisional, sacando una muestra representativa en profundidad también, ¿no? Una vez que tenemos eso, hay que determinar histológicamente el nivel de Clark y el índice de Breslow, ¿no? Para poder determinar frente a qué grado de melanoma estamos, ¿ya? Entonces, el índice de Breslow se ve en milímetros en profundidad. El patólogo mide desde la capa córnea, desde la capa granulosa, por debajo de la capa córnea, hacia la profundidad, cuántos milímetros de afectación tiene el tumor, ¿ya? Y el nivel de Clark se evalúa también en profundidad, pero por capas, ¿no? Clark 1 si afecta la epidermis, Clark 2 si llega a la dermis papilar, Clark 3 si atraviesa toda la dermis papilar, Clark 4 si llega hasta la dermis reticular, Clark 5 si llega hasta el celular subcutáneo, ¿ya? Entonces,
Claro, y el Breslow nos dicen ante qué profundidad de tumoración estamos. Y eso es importante para el pronóstico y también para el tratamiento, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, al Breslow, como vemos aquí, de acuerdo al grosor de la tumoración, vamos a clasificar nuestra lesión en T1, T2, T3, T4, ¿no? Lo ideal es que el Breslow sea menor a 1, es decir, que el tumor sea tan superficial que no llegue ni a 1 milímetro de profundidad, y eso nos va a permitir decirle al paciente de que tiene un buen pronóstico, que es menos del 5% de probabilidad de que su enfermedad progrese y él se muera por esto. Pero si está por encima de 1, el pronóstico va disminuyendo, ¿ya? No solamente valoramos obviamente el grosor tumoral, sino también el estatus de los ganglios, ¿no? Hay que valorar si tiene ganglios clínicamente afectados, y si hay clínica afectada del ganglio, entonces hacemos un estudio histológico de los ganglios afectados, y si no hay, es recomendable hacer un estudio de ganglio centinela para ver dónde drena el melanoma, en el caso de que sea un melanoma de más de 1 milímetro de profundidad. Ahí se hace ese estudio de ganglios. Menos de 1 milímetro de Breslow, usualmente, teóricamente, no debería tener un compromiso de ganglios ni a distancia. Y la M de metástasis, la vamos a dividir de acuerdo a dónde es la metástasis, ¿no? Si la metástasis es a pulmón o si la metástasis es a cerebro, pues tiene diferentes clasificaciones para poder catalogar al paciente en estadios, ¿no? Y finalmente vamos a catalogar al paciente de acuerdo al estadio que está afectado, ¿no? El estadio 1A hasta el estadio 2A tiene un pronóstico mejor, ¿no? A partir del estadio 2B en adelante, pues el pronóstico va disminuyendo. Y así vemos cómo la supervivencia, si el Breslow es menor de 0.8, tiene una gran supervivencia a los 5 años, pero si el Breslow va aumentando, ¿no? Y los estadios también se van sumando, pues la probabilidad de que este paciente tenga sobrevida a 5 años va bajando. Muy bien. Les voy a mostrar algunos casitos, algunas imágenes. Por ejemplo, este es un melanoma maligno de extensión superficial que está haciendo una reacción vitiligoide perilesional, ¿no? Entonces vemos aquí el pigmento irregular con esta zona de atrofia central blanca y las estrías de pigmento, y lo que vemos dermatoscópicamente es una total asimetría de lesión, varios tonos de color, ¿no? Un tono café, un tono negruzco, un tono rojizo y un tono blanco, y por lo tanto sospechamos de la lesión, ¿no? Igual, una lesión pigmentada a nivel de la uña, ¿no? El paciente presenta, lo que evaluamos es cómo son las bandas de pigmento, si las bandas de pigmento unas son gruesas, otras irregulares, hay irregularidad de las bandas, pues vamos a pensar más en una lesión maligna, y sobre todo si el pigmento sobresale a la uña, ¿no? Vemos pigmento acá, que se llama signo de Hutchinson, que en la mayoría de casos, no en todos, puede decirnos que esta es una patología maligna. Otra lesión pigmentada en la uña, ¿no? Lo que hay que valorar acá son las bandas de pigmento, si son regulares o no. En este caso acá tenemos una banda de un grosor, acá tenemos una banda más gruesa y está afectando todo el lecho unguial. Mínimamente esta uña debe ser biopsiada para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Otros melanomas acrales, vemos acá la lesión, ya es una placa engrosada y tiene lesiones satélite alrededor, ¿no? Probablemente este paciente no se dio cuenta, la lesión está por debajo y entre los dedos y fue creciendo. Los pacientes usualmente no se miran la planta de los pies, no se revisan entre los dedos hasta que tienen síntomas, ¿no? Entonces una forma, ustedes que pronto van a ser médicos, van a hacer serum, van a tener pacientes, van a poder enseñar también a sus pacientes y empiecen enseñando a sus familias que tienen que revisarse las uñas, los dedos, las plantas. A los abuelitos que no pueden doblar el pie y mirarse, tienen que enseñarle a revisarse. Si no, vamos a ver lesiones así como esta, ¿no? Este es un paciente con múltiples metástasis de melanoma, no sabemos dónde está el melanoma original, pero son metástasis en tránsito y satelitosis de un melanoma, ¿no? Otra lesión pigmentada a nivel del glande,
que también con los bordes irregulares se hace mínimamente una biopsia para descartar la patología. Esto es uno de los ejemplos en los cuales tenemos una lesión pequeña, pero en un área difícil, por lo tanto no vamos a sacar toda la lesión pigmentada en una sola, vamos a hacer una biopsia incisional de esta lesión para poder llegar al diagnóstico. Ejemplos de carcinomas epidermoides, acá tenemos esta placa eritematosa con superficie queratósica. Recuerden, la superficie queratósica hay que sospechar el epidermoide. Ya tumores más obvios como este, ¿no? Grandes tumores, paciente que probablemente ha recibido algún tipo de radiación en esta zona porque no solamente tiene este tumor, sino tiene acá otro y muchos más, ¿no? En algunos con placas, con superficie costrosa, queratósica, y este gran tumor que está bastante ulcerado con este crecimiento exofítico, ¿no? Y sangrante. Otra lesión, una placa con eritema, hipopigmentación, pero sobre todo con esta superficie queratósica, ¿no? Esta superficie hiperqueratósica con presencia de costras inclusive para sospechar un carcinoma epidermoide. Típico en el labio inferior, lesiones que empiezan como leucoplasias o como pequeñas úlceras que se van incrementando y luego cuando palpamos ya está duro, infiltrado el labio y la tumoración ulcerada, muchas veces con esta superficie queratósica que observamos de los carcinomas epidermoides. Pacientes que tienen mala mordida, con el labio muy expuesto, tienen más riesgos. Vigilantes que trabajan en el sol y usan gorrita que solo te tapa hasta debajo de la nariz y no te tapa el labio inferior, también tienen mayor riesgo. Carcinoma vasocelular, lo típico que vemos, la lesión ulcerada con el borde elevado, brillante, ven este borde perlado, ¿no? Es típico de ver un carcinoma vasocelular. Hemos dicho que no afecta mucosa, no está afectando la mucosa, empieza en la piel. Pero una vez que empieza en la piel, ¿puede invadir mucosa? Sí puede invadir mucosa, ¿no? Otra lesión tipo vasocelular, pero esta ya es una lesión nodular, eritematosa, puede tener cierta escama o cierta costra que nos puede confundir con un carcinoma epidermoide y a veces la biopsia nos va a ayudar a definir. Otro paciente con esta placa eritematosa con zonas pigmentadas y ese borde brillante, ese borde perlado, es típico del carcinoma vasocelular. Y unas palabritas del linfoma cutáneo, porque el linfoma ya lo hemos revisado en seminario, pero el linfoma cutáneo, como hemos visto, son los linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico, es decir, cuando ya se hace la estadificación. Puede ser por células T o por células B, como hemos visto hay una clasificación de la OMS que los divide en linfomas de origen de células T, otros de origen de células B, y los neoplasias de precursores hematológicos. Dentro de los linfomas de células T hay que recordar a la micosis fungoide, que es la más frecuente, junto con el síndrome de César. Pero la micosis fungoide de lejos, la variante más frecuente de linfomas en general, ¿ya? Entonces la micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T, un linfoma no Hodgkin. Primero empieza en piel, pero puede extenderse a sangre, nódulos linfáticos o vísceras. La variante más común de la micosis fungoide, de los linfomas de células T, y tiene una forma de presentación clásica en fases, ¿no? Afecta más en la raza negra, menos a los asiáticos, y la edad promedio de presentación es a partir o alrededor de los 60 años. La etiología es desconocida, pero la estimulación antigénica crónica es la teoría que más se tiene en cuenta, y procesos infecciosos, como hemos visto en el seminario, con distintas bacterias o virus, también pueden poner o tener en predisposición al paciente. Genéticamente, defectos en las vías de apoptosis van a poner en mayor riesgo al paciente, demostrado por algunos HLA específicos. Clínicamente tiene un curso indolente, ¿no? Se cree que en promedio hay un retraso en el diagnóstico de alrededor de 7 años, es decir, al paciente se le cataloga como dermatitis, como psoriasis, como otra patología antes de llegar al diagnóstico. Y no solo porque clínicamente sea muy parecido o simule otras patologías inflamatorias, sino también porque histológicamente al inicio puede no definirse bien la lesión.
¿no? Entonces va a tener una fase en parche o mancha, ¿no? Que va a generar, puede o no generar prurito. Luego viene una fase de placas, donde ya la lesión va a estar infiltrada, vamos a palpar la piel infiltrada, y finalmente una fase tumoral, ¿no? Estas tres fases en las que presenta la micosis fungoide su variante clásica. ¿Puede o no progresar eritrodermia? Sí. Hay algunos que progresan eritrodermia como complicación o por las terapias recibidas, ¿no? En la fase de máculas, generalmente son máculas de 1 a 5 centímetros, pueden ser ovoides o policíclicas, se puede presentar como una erupción generalizada o puede ser solo localizada. Hemos visto solamente pacientes que tienen afectación en las piernas, en distintas áreas, y puede también tener una superficie atrófica o poiquilodérmica con combinación de hipopigmentación, atrofia y telangiectasias. La zona de afectación más frecuente, los glúteos, la zona lumbar, la zona de los muslos, es decir, zonas donde no da la luz, zonas donde no hay fotoexposición, ¿ya? Y vamos a ver estas manchas eritematosas con una escama furfurácea o muy fina en la superficie, o a veces sin escama, y que el paciente a veces ni cuenta se da porque son manchas que están ahí, que no le molestan y que a veces van y vienen. Luego ya vamos a ver que estas manchas se van a convertir en placas, no en todos los casos, en un grupo de pacientes sí, pero al palparlas tienen una característica especial. Estas placas son placas infiltradas, ¿ya? Sobre todo a nivel de la periferia están más infiltradas, ¿no? Y aquí es donde pueden simular otras patologías, pueden simular una dermatosis de contacto, una psoriasis, etc. Pueden comprometer palmas y plantas, sí, pueden confluir, pueden ulcerarse, sí. Y importante porque una vez que hay ulceración o infección, pone en riesgo al paciente. Pueden encontrarse linfadenopatías asociadas también. Este es un paciente, miren, con fase en placas, pero que recibió fototerapia y las lesiones se pusieron hiperpigmentadas, pero no se controlaba la enfermedad porque alrededor de las lesiones que ya controlábamos, que se habían hiperpigmentado, seguía activándose la micosis fungoide, ¿no? Paciente que tuvo mal pronóstico. Estos pacientes pueden evolucionar a la formación de nódulos o de tumores, ¿no? Estos tumores que pueden ulcerarse y que pueden tener esa forma de seta, por lo cual vino el nombre de micosis fungoide. Estos nódulos usualmente pueden afectar el tronco, pero pueden en general afectar cualquier área. Algunos van a tener una variante eritrodérmica, ¿no? Un proceso exfoliativo generalizado con eritema, y va a haber pelo escaso, uñas distróficas, palmas y plantas hiperqueratósicas, y si dura mucho tiempo la eritrodermia puede volverse hiperpigmentada. Muy bien. Manifestaciones sistémicas, tenemos nódulos linfáticos, pueden haber presencia o no de nódulos linfáticos, va a reducir la sobrevivencia si están presentes, y hay que hacer estudios de extensión si ya tenemos lesiones tumorales o en placas, ¿no? La histología dependerá del estadio. Si está en estadios tempranos, vamos a ver el típico epidermotropismo, que es estos linfocitos con halo claro que se están introduciendo dentro del epidermis, y vamos a ver un infiltrado linfocitario típico en banda a nivel de la unión dermoepidérmica. Si ya son estadios tumorales o placas gruesas, ya no va a haber epidermotropismo, pero sí vamos a ver estos linfocitos pleomórficos en todo el grosor del epidermis, incluyendo el tejido celular subcutáneo. Y lo principal en la inmunistoquímica es la presencia de CD4 positivo, pero la pérdida de CD7 y CD26 o CD5 también. Tratamiento en las fases iniciales, corticoides tópicos potentes como el clobetasol. También se puede usar mostaza nitrogenada, que no tenemos en nuestro medio, pero sí tenemos carmustina. Y lo que de más ayuda en los estadios tempranos es la terapia ultravioleta, ¿no? VB y VA podemos utilizar, sobre todo la VB de banda angosta. Retinoides tópicos y sistémicos también son de utilidad. En los estadios avanzados, el tratamiento es con quimioterapia y es a través de oncología. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta.
Sí, dígame. Si desean preguntar, Doctora, prenda su micrófono. doctora, buenas tardes. Una consulta. En cuanto a los síntomas, a diferencia de otros tumores o cánceres en otros órganos, en el caso de los tumores, como un melanoma, no es frecuente ver en el paciente la baja de peso o la fiebre, ¿verdad? No, no es frecuente. Nosotros, en pacientes, tumores sólidos, como melanoma, carcinoma epidermoide, vasocelular, para que nosotros veamos una afectación sistémica, tiene que ser un tumor que ha dado metástasis, que esté avanzado. Generalmente nuestros pacientes no tienen mayor afectación, tienen la lesión, la encontramos, la tratamos y bueno, hay un buen pronóstico en general, sobre todo si hacemos diagnósticos de melanoma temprano. Lo que sí solemos ver es la parte evolutiva, ¿no? Porque cuando tenemos melanomas que han llegado con estadios avanzados y le hacemos seguimiento después de que ya han recibido tratamiento, usualmente van a ir a la metástasis o la recidiva de la lesión en otras áreas, en otros órganos. Y entonces ahí es donde nosotros vemos la afectación progresiva del paciente. Pero usualmente para el diagnóstico del paciente nos llegan pacientes que no tienen afectación sistémica, sino la afectación local de la lesión. Y eso también es algo triste de ver porque puede venir un paciente joven sin mayor síntoma, con una mácula en la planta del pie, con una mácula que para él no parece que es nada malo, y sale un melanoma con un Breslow 3, y sabemos que ese paciente va a fallecer de melanoma probablemente, a pesar del tratamiento y los esfuerzos que se hagan, y sin embargo en el momento del diagnóstico es un paciente que no tiene mayor síntoma. Eso realmente estas patologías están a la mano, a la vista, y puede hacerse un diagnóstico temprano en la mayoría de casos. No llegamos a hacer el diagnóstico temprano por ignorancia de la población, por falta de acceso a la salud, muchos factores que esperemos que mejoren poco a poco, ¿no? Y se puedan cambiar. Muy bien. Bien, chicos, espero que haya sido de utilidad la charla. Es una charla un poco pesada porque tumores de piel y linfomas, que son los temas que a mí me han dado, son los más pesados de la dermatología realmente, pero he tratado de resumir lo más que se ha podido. Con mi grupo que tiene práctica conmigo, por favor, a las 4:30 voy a abrir para encontrarnos para hacer la práctica, ¿ya? Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.